Ok, muy bien. El día de hoy vamos a realizar este mecanismo de dos maneras distintas. La primera va a ser sin tener en cuenta estos dos pivotes, el O2 y el O4, y la siguiente será teniéndolos en cuenta. La segunda vez será con estos dos O2 y O4 como pivotes fijos específicos o especificados. Muy bien. Para hacerlo primero sin tener en cuenta los pivotes, aquí ya tengo el mecanismo armado. ¿Cómo consigo estos dos pivotes? Pues sencillo, tendremos que trazar C1, C2 y C3 para sacarle una bisectriz entre ellas. Cuando estas se crucen nos dará uno de estos dos puntos fijos, como así. Así. Este será nuestro primer pivote, que sería este. Y el segundo sería con la bisectriz de esta y esta. Ahí está. Tenemos nuestros dos puntos, serían estos dos. Después de ello simplemente ya nada más es armar el mecanismo, como se muestra en esta figura. Ya nada más sería trazar de O2 a D1 y de O4 a C1. Y nuestra posición que de 1 a C1. Pero como hacemos la manivela, pues es muy sencillo. Entonces nos vamos acá, ya la tengo. Este es muy sencillo, la verdad. Simplemente tomamos la distancia total que va a recorrer el mecanismo. Sería de aquí a aquí. Entonces en el punto O4 tracé un círculo. Y luego tomé una línea que atravesaba los dos puntos donde conectaba el círculo en las dos posiciones finales de nuestro mecanismo. Y tracé la línea. Y sobre esa línea, esta distancia la dividí por la mitad, que sería el radio, ya que como esto es el diámetro que va a tener la manivela, al dividirlo por la mitad tenemos el radio. Y con el radio, nada más lo conectamos al eslabón y tenemos el mecanismo. Muy sencillo, la verdad. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos los pivotes especificados? Si ya lo tenemos que hacer con esto. Pues muy bien. Vámonos a eso. Vale. Este es un poco más complejo, puesto que ahora lo que hay que hacer es hacerle el análisis a estos dos pivotes de movimiento relativo con un método llamado de triangulación. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar esta medida a 1, a esta. Por medio de triángulos. ¿Cómo así? Pues se trazan los triángulos. Vamos a hacerlo en el croquis base, ya que aquí puede ser un poco confuso. Archivo, abrir, croquis base. Aquí. Vale, ¿cómo se hace? Tomamos este punto. Y luego este punto, acá. Para formar este triángulo, que se llama método de triangulación. Entonces este triángulo luego tendríamos que trasladarlo acá, al 1. Entonces para hacer eso tendríamos que tomar esta misma línea con este mismo ángulo y trazarla hacia acá. O sea, no lo voy a armar aquí porque sería muy demorado, pero básicamente sería así. Trasladar esta línea O2 o 4 a esta, a C1 de 1. Y tendríamos
estas líneas. Entonces tenemos O2, O4, O2'. Vamos a quitar estas bisectrices por ahora. O2' y O4'. ¿Cómo las hallé? Como les dije, este mismo triángulo tuve que trasladarlo acá, o sea que ese triángulo es este mismo, este que está aquí. Este mismo triángulo lo trasladé acá. Y luego, para hallar O2', lo mismo. De aquí a aquí y de aquí a acá. Luego, esta misma medida, trasladarla en esta misma dirección. Y tendríamos el mismo triángulo. Y para verificar que está bien trasladado, uno tiene que medir la distancia de O2 y O4, que en igual. Lo bajé. $90. Y acá tiene que medir lo mismo. Cuando estas medidas den igual, ya sabemos que lo trasladamos bien. Entonces ahora hay que hacer este mismo proceso acá en C3 D3 y trasladarlos otra vez al 1, y así tendremos O2' y O4'. Muy bien, después de haber trasladado todos los puntos, habría que sacar las bisectrices entre O4', O4' y O4''. Trazamos la bisectriz y donde dé el punto, ese será nuestro punto F. Lo mismo pasa con O2, O2' y O2''. Una vez encontremos los puntos, ya básicamente sería armar el mecanismo. ¿Cómo lo armamos? Pues sí. Aquí está. Entonces, ahora lo que hay que hacer, como dije, es armar el mecanismo. ¿Cómo te va acá? Aquí está mi punto E y mi punto F. Entonces vamos a trazar este eslabón de E a F, y de O2 a E, y de F a O4. Una vez tengamos estos, es que vamos a conectarlos E con D1 y F con C1. Vamos a llamarlo aquí C1, D1, O2, O4, E y F. Vale, entonces conectamos F, O2, E, F y F, O4. Y luego posteriormente E a D1, F a C1. Cuando tengamos esto, ya tendremos nuestro mecanismo construido. Pero yo aquí la manivela se la agregué nada más para limitar el movimiento y que se logre apreciar. Pero lo diré como lo hice, ya que pues no cuesta nada. Lo que hice fue, esta es la posición final de nuestro eslabón. La posición inicial, perdón, de nuestro eslabón de O2E D1. Esa es la posición inicial. Perdón, aquí. Lo que hice fue hacer lo mismo que vine haciendo lo de trasladar medidas con el método de la triangulación. Pues entonces trasladé esta medida
aquí. ¿Y por qué la traslado ahí? Porque ahora tomo un círculo y lo trazo con el radio de la palanca E. Porque ese es el movimiento que va a tener este radio. Y al traspasar esta medida acá a la posición final, me da la posición final que va a tener O2E D. La posición final, esta. Aquí empieza O2E D, la posición inicial, y ahora esta va a ser la posición final, O2E D. Una vez tengo eso, trazo una línea de aquí a acá, donde pasa por las dos posiciones, donde toca las dos posiciones. Paso la línea y a esa distancia le saco la mitad, ya que este sería el diámetro de la manivela y la mitad sería el radio. Mírenlo aquí, para limitar el movimiento y se logra apreciar como lo vemos acá. Y pues eso sería todo, una explicación bastante breve y verbal para no demorar tanto en el video de cómo realicé estos dos mecanismos. Aquí se logra apreciar que pasan los movimientos C1 de 1, C2 de 2 y finalmente C3 de 3. 1 de 1, C2 de 2 y C3 de 3. Bueno, eso es todo.